Florencia Grieco, que es la autora del libro En Corea del Norte, Viaje a la última dinastía comunista. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y cursó, curiosamente, una maestría en la Universidad de Bolonia, ¿no? Creo que la más antigua de Europa. Trabajó como editora en varios lados y actualmente es editora de libros de no ficción. ¿Cómo estás, Florencia? Muy bien. A ver, contame un poco, ¿por qué estudiaste Ciencia Política? Qué buena pregunta. En realidad empecé a estudiar ciencia política, yo había elegido Derecho, más por una curiosidad ¿Venía general. torcido el derecho? No, pero en el CBC recuerdo que preguntaron, creo que fue la primera o la segunda clase, ¿quién tenía vocación de Derecho, digamos? ¿Quién de realmente? abogado. Y muchos levantaron la mano y yo no, y me di cuenta que no la tenía. Y ciencia política me gustaba, pero en realidad más que ciencia política en sí, me interesaba relaciones internacionales. Pero la Universidad de Buenos Aires no tiene carrera de relaciones internacionales, sino que es una especialización de la carrera de ciencia política. Y entonces ahí en el CBC hice el cambio, pasé a ciencia política, di las equivalencias y ahí hice la orientación de relaciones internacionales, que era lo que a mí más me interesaba. Ciencia política era la base, una base más teórica, pero después como especificación y como desarrollo más profesional a mí me interesaba internacionales. Ajá, ¿y también te dedicaste al periodismo? ¿Trabajaste en crítica? ¿Por qué? Me dediqué al periodismo internacional. Ajá. Siempre fui editora de las secciones internacionales o Mundo, primero en Página 12, después en Crítica de la Argentina, que fue un proyecto interesante, lindo, que duró muy poco, duró 2 años nada más, y que era un diario que se presentó como el último diario de papel. Salió en un momento en 2008 en el que todavía el desarrollo de Internet y de los diarios en Internet no estaba tan, digamos, no era tan fuerte como ahora, donde, bueno, obviamente los sitios web ahora tienen muchas visitas y uno lee casi antes en el sitio que en el diario de papel. En ese momento todavía no, ni siquiera estaba la transición en curso. Empezaba a desarrollarse un poco el sitio web y Crítica, se presentaba como el último diario de papel, casi como una aventura. Y en ese momento se armó un equipo interesante en internacionales, muy interesante, chiquito, porque siempre las áreas de internacionales suelen estar bastante relegadas en los medios argentinos. Es difícil hablar de temas internacionales, es difícil hablar del mundo. Pero bueno, el equipo era muy interesante y cuando me llamaron para trabajar ahí, para ser editora, no lo dudé. A mí me había gustado mucho mi paso por Página 12, donde también había trabajado en internacionales. Y estuve en crítica desde el primer día hasta el último, hasta que cerró 2 años después. ¿Conservaba un poco el espíritu de Botana o era otra cosa? Era otra cosa. Era un diario dirigido, digamos, creado y dirigido por Jorge Lanata, que retomaba el nombre de Botana, pero después la dinámica era un poco una mezcla. Originalmente tenía una intención, al menos, de ser una especie de Guardian, el diario inglés británico, en Argentina. ¿Y por qué británico? No, porque The Guardian es un diario es muy interesante, es un muy buen diario, es muy equilibrado, tiene análisis, tiene una agenda bastante propia, tiene una forma de presentar las noticias bastante diferente. En Argentina es difícil hacer ese periodismo menos ligado a la coyuntura y a las notas de actualidad. Es muy difícil. Es muy difícil también porque el mercado es más chico, entonces se concentra en general en las noticias y hacer notas más de fondo es costoso, no siempre tienen los recursos o los medios necesarios los diarios para desarrollarlo, entonces era un planteo, tenía un equipo interesante, el segundo de la Nata en ese momento era Martín Caparrós, entonces tenía una impronta un poco más, no necesariamente literaria, pero sí de más profundidad, de artículos de lectura de más largo aliento. ¿Y hay alguno que se parezca ahora? ¿Alguno de los diarios que salen en Argentina? No, porque en realidad lo interesante de Crítica era que trataba de tener una agenda propia. En el caso de nuestra sección de internacionales, eso lo pudimos hacer muy bien, con mucho esfuerzo, pero era muy interesante porque en lugar de cubrir los temas que cubrían todos los diarios, que eran más o menos parecidos, tratábamos de buscar temas más chicos, mucho más desconocidos, que acá no se trataran porque era difícil, había que explicar demasiado para poder darlos, pero como era muy independiente el diario, teníamos ese margen.
mucho más que las otras secciones. Entonces yo creo que la nuestra internacionales respetaba ese espíritu inicial de crítica, de hacer temas diferentes y en profundidad. Pero en la actualidad no hay muchos diarios así. Ajá, Muy y difícil. cuando hacías una nota internacional, ¿buceabas, por ejemplo, en la historia del país al cual tratabas? Sí. Ajá. Yo tuve una muy buena escuela de periodismo internacional en Página 12, que fue, digamos, el editor con el que yo empecé cuando era chica. Yo empecé con una pasantía en Página 12 y mi editor, el que me formó básicamente, era Claudio Uriarte. Era un periodista muy heterodoxo, muy polémico, que escribió la biografía de Macera, que se llama Almirante Cero, que es probablemente uno de los mejores libros de periodismo de investigación de Argentina, muy bueno. Él era muy bueno y tenía un enfoque de los temas internacionales que tampoco era el ortodoxo tradicional. Él pedía que siempre hubiese mucho contexto, mucho análisis, que no simplemente fuese una descripción de lo que había pasado, sino que se repusiera información, que se contara un poco una historia, pero sobre todo que uno al leer esa nota fuese una especie de explicación de lo que era o ese país o esa situación en contexto histórico, social, político, que hubiese mucho más información que simplemente la noticia. Y a mí eso me enseñó a hacer un tipo de periodismo que es muy demandante, que es difícil hacerlo acá, porque en general muchas veces los chicos que entran, los nuevos, no tienen tanta formación y es difícil darla en el momento, pero eso fue, la verdad que sí, para internacionales es fundamental. Si uno no da contexto histórico del país, de cómo funciona más allá de esa noticia, no se entiende por qué es importante. ¿Y por qué elegiste Bolonia para la maestría? Bueno, yo soy de raíces italianas y siempre me gustó Italia. Me gustó por una cuestión familiar y también porque Italia es preciosa, la verdad que es uno de los países más lindos, interesantes, pero sobre todo, bueno, por mi vínculo familiar. Y cuando empecé a pensar en hacer algo, una especialización, una maestría en relaciones internacionales, más específico, con algunos temas que me interesaban más que en la carrera no había visto, busqué algunas opciones. La Universidad de Bolonia había abierto una sede acá en Buenos Aires, que era la primera sede fuera de Italia. No había otra sede más que en Italia y en Buenos Aires. En parte elegido por las raíces y los vínculos que hay entre los dos países. Y había esa sede que estaba acá, se cursaba esa maestría, ofreció una maestría en Relaciones Internacionales que era la mitad en Buenos Aires y la mitad en Bolonia. Entonces me permitía ir después a completar la maestría a Bolonia, que era reunir los dos intereses bárbaros, que era el estudio, pero también la experiencia de estudiar en Italia, en italiano. Yo ya había empezado a estudiar italiano, incluso antes de pensar en cursar. Entonces tenía muchas afinidades y la verdad que cuando supe que estaba acá me pareció casi elección Claro, empezó cantada. ahí en la calle Libertad, ¿no? Está en la Libertad calle y Rodríguez Peña, y otra en Rodríguez Peña. Rodríguez Peña y Las Heras casi. Claro, Y y después algunos se mudó. cursos se hicieron ahí en la calle Libertad. Sí, arriba del Teatro Coliseo. Ahora está ahí. Sí, y en Libertad 1200 también, donde ahora hay un restaurante abajo. Sí. Sí, había algunos cursos de economía cooperativa. Algunos los dio hasta el propio embajador italiano. Sí, bueno, la Universidad de Bolonia, en realidad en Italia es una universidad pública, ¿no? Entonces obviamente más antigua. Es la más antigua y cuando uno va a Bolonia se da cuenta que realmente tiene un peso, tiene una densidad. La ciudad es una ciudad universitaria que por supuesto no tiene nada que ver con lo que nosotros imaginaríamos de ciudad universitaria. Es una ciudad universitaria pero medieval, ¿no? Europea. Claro, europea. Lejos del marketing de las universidades americanas como Harvard. Sí, muy diferente. Distintas formas de enseñar. Sí. Y obviamente entonces la universidad tiene relación con la embajada acá y muchas veces sí, los diferentes embajadores italianos han participado, sí, es una relación muy estrecha. Después te dedicaste a escribir en Corea del Norte, ¿por qué? ¿Por qué Corea del Norte? Bueno, Corea del Norte surgió justamente en crítica. Es un tema que como en crítica teníamos esa decisión y ese espacio editorial para marcar una agenda diferente, yo empecé a seguir uno de los temas raros que no se tocaban, que en general no se tocaban en el mundo, pero en Argentina definitivamente no, era Corea del Norte. En ese momento
el líder de Corea del Norte, el que gobernaba, era el padre del líder actual. Ajá. De Kim, el joven que gobierna ahora, era el padre, que era el segundo de la dinastía Kim. Yo por eso en el libro puse la última dinastía comunista, porque es una dinastía de 3 generaciones. En el momento en que yo estaba en Crítica, en 2008, gobernaba el segundo, que era el más excéntrico, era realmente un personaje fascinante y monstruoso, y yo lo empecé a seguir y era muy curioso, pero también era peligroso porque 2 años antes, en 2006, Corea del Norte había hecho el primer ensayo nuclear. El ensayo nuclear por el que hoy lo conocemos más al país, por el que Trump se reunió con Kim, digamos, todas las amenazas nucleares surgieron en 2006. Entonces yo empecé en 2008 a cubrir el tema, me empezó a resultar fascinante, lo seguí cubriendo para ahí, después cuando yo me fui a trabajar en Infobae América también lo cubrí en la medida de lo posible, nunca era un tema que se imponía, era un tema que yo trataba de elegir porque me gustaba mucho y nunca me había ocurrido ir, la verdad es que ni siquiera pensaba que fuese posible ir. Y en un momento por casualidad alguien me preguntó ¿cuándo vas a ir? Porque ya se sabía que yo era la coreana que seguía ese tema. Y recién en ese momento se me ocurrió decir, bueno, a ver, voy a ver si es posible, descontando que no. Y cuando me enteré que era posible, era muy difícil llegar, uno no puede viajar de forma independiente a Corea del Norte, no se puede sacar un pasaje a Corea del Norte. Entonces, cuando vi que había ciertas formas de ir, me encontré ante la disyuntiva de o sigo hablando a la distancia, sabiendo que era muy difícil el acceso a la información, o me animo y voy. Y me animé y fui. Y volví, porque después del primer viaje era muy impactante todo, me había parecido incluso más asombroso de lo que yo imaginaba, y al regreso del viaje, hablando con muchas personas, escribí algunas notas y muchos me empezaron a decir que sería bueno escribir un libro y contar un poco más, porque hay muy poco material escrito sobre Corea del Norte y mucho menos en español. Y bueno, ahí decidí hacerlo y por eso decidí viajar y conocer el interior de Corea del Norte, que es todavía más desconocido que Pyongyang, que es la capital, que es a donde viajan la mayor parte de los extranjeros que viajan, que son muy poquitos, que son 4.000 al año nada más. Pero viajan en general a Pyongyang. Al interior, casi nadie. Contados con la mano. ¿Corea cómo se las arregla con las fronteras que tiene así grandes con Rusia, China y Corea del Sur, por supuesto? Las fronteras son, a mí me gusta decir que son fronteras del siglo XX, porque son fronteras cerradas, ahí no hay libre circulación o, digamos, un tránsito un poco más aceitado como estamos acostumbrados en el siglo XXI o en la globalización. La globalización se detiene a las puertas de Corea del Norte y con todas las fronteras pasa. Corea del Norte comparte, como bien decís, con China, Rusia y Corea del Sur. La frontera con Corea del Sur en realidad es una frontera que no se puede atravesar, está hipermilitarizada desde la guerra de Corea. Del 50 y pico. Claro, del 50 al 53, y desde ese momento es una de las zonas más militarizadas del mundo, no se puede atravesar, los propios norcoreanos no pueden cruzar, con lo cual se desconocen, no saben cómo son. Ahora hubo como un tratado de paz. Todavía no, están hablando, están negociando el presidente de Corea del Sur y el líder de Corea del Norte tratando de negociar un tratado de paz. ¿Por qué? Porque cuando terminó la guerra no se firmó un tratado de paz, se firmó un armisticio, pero entonces técnicamente siguen en guerra. Entonces esa frontera es una frontera totalmente sellada. Con Rusia, que antes era la Unión Soviética y fue siempre el principal socio, hasta la caída de la Unión Soviética fue el principal socio, proveedor, aliado de Corea del Norte, comparte casi 20 kilómetros nada más. Poquito. La mayor parte de la frontera es con China. Y China hoy es el principal socio y el principal aliado de Corea del Norte. Entonces, por esa frontera es muy interesante porque básicamente pasa todo lo que explica en gran medida la supervivencia de Corea del Norte hoy. Me refiero a productos, combustible, porque Corea del Norte no tiene combustible, no tiene petróleo, no tiene energía tampoco prácticamente, energía eléctrica, contrabando, inteligencia, todo lo que pasa por esa frontera. Pero lo interesante de esa frontera, en el primer viaje yo entré en tren, llegué en tren desde Beijing, porque la única forma de entrar realmente es desde la capital china, y al al pasar con el tren y cruzar esa frontera, la señal de internet se corta. Uno está con el teléfono, se corta. En Corea del Norte no hay internet. Entonces, al cruzar la frontera, yo de eso lo sabía y estaba con mi teléfono y vi, y cuando cruzamos esa línea imaginaria, porque no se ve,
pero se empieza a ver personal militar de control de Corea del Norte, la señal se corta, desaparece. Y uno queda inmerso en ese espacio totalmente ajeno al resto del mundo. Entonces es una frontera muy interesante y es una frontera vital para Corea del Norte. Ajá. O sea que depende casi todo de China, depende. Es como que China le ganó la pulseada a Rusia. China se convierte en el socio de Corea del Norte, sobre todo, a ver, tuvieron una relación muy ambigua siempre. Durante la guerra de Corea del Norte, China participó y de hecho básicamente desequilibró a favor de Corea del Norte el ingreso de las tropas chinas que pelearon para el norte. Murieron casi 2 millones de personas, 1 millón más o menos fueron chinos. Entonces jugó un papel muy importante, pero siempre fue más ambiguo. Corea del Norte fue un socio mucho más confiable con la Unión Soviética, pero cuando la Unión Soviética cae, a principios de los años 90, China empieza a ser un aliado mucho más importante, que también tiene que ver con que China empieza a ser un jugador mucho más importante internacionalmente. Empieza a tener más capacidades de todo tipo y empieza a ser mucho más relevante. Hoy, para Corea del Norte, China es el principal comprador y el principal vendedor. Y sobre todo el principal vendedor de productos, pero también de petróleo, que es vital, solo que hay un inconveniente considerable que son las sanciones internacionales que hay en contra de Corea del Norte a causa del programa nuclear. Entonces eso pone límites a los negocios que se pueden hacer. Pero más allá de esos límites hay mucho contrabando. Vos que estuviste ahí en Corea, ¿cómo es la vida en Corea? ¿Puedes irte a comer un sándwich a cualquier lado o te vigilan también? Como extranjeros no lo podés hacer. O sea, el extranjero que viaja a Corea del Norte solo puede hacerlo en un viaje súper controlado por el propio gobierno, organizado y controlado por el propio gobierno. Esto quiere decir, uno no puede hacer el típico viaje de turista que uno hace normalmente, que dice, bueno, hoy quiero ir a conocer tal lugar, a lo sumo busco un tour que me lleve a conocer algo, pero si quiero me bajo antes. Eso no existe ahí. Uno toma un paquete, un viaje predeterminado con todo establecido, desde el hotel hasta el restaurante, hasta a qué hora se toma el micro, todo muy fijado. Y dentro de ese circuito la verdad es que no es posible apartarse mucho. Y durante todo el trayecto hay 2 guías norcoreanos que son jóvenes profesionales, no son policías, ni son militares. Ni sabemos. No, uno puede sospechar. Obviamente son jóvenes que trabajan para el gobierno, son empleados del Estado, pero quiero decir, no son funcionarios militares, ¿no? Son jóvenes profesionales que estudiaron turismo, para los cuales ser guías turísticos es bastante privilegiado, no tiene que ver con lo que es para nosotros, porque eso les permite, por un lado, estudiar inglés, que muy pocas personas estudian inglés, y también entrar en contacto con el mundo exterior a través de nosotros, que también está vedado para la mayor parte de los norcoreanos. Entonces, para los extranjeros, el viaje es muy controlado. Igual se puede ver más de lo que yo creía que iba a poder ver, porque si bien la interacción está muy restringida, se puede ver mucho la vida cotidiana puertas afuera. Cuándo van a trabajar, cómo viajan, cómo se visten, cómo se mueven, las rutinas, todo eso se puede ver. Pero para los norcoreanos tampoco es que es mucho más flexible que para un extranjero. Los norcoreanos tienen muchas restricciones en su vida diaria, sobre todo los movimientos. No existe la posibilidad de que un norcoreano, un ciudadano norcoreano medio, no estoy hablando de la jerarquía ni de los funcionarios más altos del gobierno que siempre tienen privilegios, estoy hablando del ciudadano medio, no puede irse de su ciudad a otra ciudad o irse de vacaciones libremente. Para salir de la ciudad tiene que tener un permiso especial emitido por las autoridades locales que le permiten salir e ir a otro lugar. Pero la capital, Pyongyang, es muy especial, no cualquiera puede entrar a ese lugar, porque ahí viven las familias más leales, las familias más privilegiadas, y visitar la capital es también un privilegio. Entonces no es algo que se pueda hacer libremente, como acá uno diría, no sé, alguien de Bahía Blanca viene a conocer Buenos Aires porque quiere. No existe. No. ¿Vos pensás que el líder coreano se acerca más a un tirano o a un dictador? Yo creo que es un tirano. Lo que pasa es que es una mezcla rara. A mí la idea del dictador me parece que es... obviamente es una dictadura, no tiene nada de democracia ni remotamente, pero la idea de dictador que por lo menos nosotros tenemos suele ser, bueno, un sector o un núcleo de poder que toma el poder por la fuerza, por un golpe. Acá no ocurrió eso.
la dinastía Kim, el abuelo del líder actual de Kim, es el fundador del país. El país nació de la mano de él fue el primer líder. Entonces, el país, la historia del país está ineludiblemente ligada a los Kim. No tomaron el poder de algo que ya existía, el país nació con ellos. Entonces, es un poco más que una dictadura, es una dinastía familiar con rasgos de personalismo hiper acentuados, muy llamativos, omnipresentes. Entonces, no es simplemente una dictadura en el sentido de no hay democracia. Hay un culto a la personalidad, hay un control histórico de la población, hay un adoctrinamiento, unos niveles de propaganda que nosotros ni siquiera creo que podemos concebir desde lejos. Entonces es más que una dictadura. A mí la definición de la dinastía comunista, pero dinastía en el sentido de es un poder que se transmite de padre a hijo. Tipo imperio. Claro, es como una monarquía, pero con características comunistas, y a la vez no es una monarquía que de adorno, que mira, nada más es una monarquía que gobierna y toma decisiones y que es muy poderosa. A diferencia de China, donde el partido, tiene el partido en el fondo es el que gobierna, más allá de que el presidente, por ejemplo, el presidente Xi ahora es hiperpoderoso, pero es el partido. En Corea del Norte el partido es muy importante, pero los Kim son todavía más importantes que el partido. Entonces es mucho más personalista todavía. Ajá. ¿Y vos crees que los nuevos millonarios chinos y los nuevos millonarios rusos tienen interés en copar Corea? ¿Por una razón estratégica? Es súper estratégico Corea del Norte. A pesar de que es chiquito, es un país más o menos del tamaño de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, y tiene 25 millones de personas, lo cual para nosotros es mucho, pero en general en Asia, digamos, la población es nada. Es nada. De hecho, Corea del Sur tiene el doble de población. En un territorio más o menos similar tiene 50 millones de personas. Sin embargo, Corea del Norte tiene algo que es muy estratégico, que es recursos minerales. Muchos recursos minerales, un potencial no explotado, porque Corea del Norte no está en condiciones de explotarlo ahora, pero que tanto Corea del Sur como China y Rusia miran con mucho interés. Entonces, si bien hay ahí históricamente una división política por la guerra, también ahora empieza a haber un cierto interés de, bueno, ¿cómo podría ser Corea del Norte si fuese un mercado que pudiéramos explotar? Hay un interés en eso. No es algo que vaya a pasar ahora, porque para poder entrar en Corea del Norte tendría que caer Kim, a menos que Kim inicie un proceso de apertura que es un poco difícil, porque una apertura supondría influencias extranjeras y cierta pérdida de control, que ahora es muy fuerte. Entonces, ese es otro tema, pero es difícil pensar en una apertura en los próximos años, una apertura real. Pero sí es un país, es un territorio súper estratégico para esa zona. Permite salir, para Corea del Sur es muy importante porque es la única salida que tiene por tierra al continente, digamos, a China, Rusia, a Europa, tendría que pasar por Corea del Norte. Para Rusia muchas veces se consideró la posibilidad de hacer un gasoducto, o sea, tiene una importancia estratégica económica que todavía no está en juego porque se está hablando del programa nuclear y se está hablando todavía del Tratado de Paz, digamos, estamos como en un estadio previo, pero sí tiene un valor que si se explotara sería otro universo, no tendría nada que ver con la Corea del Norte actual. ¿La pelea con Trump es una pelea, digamos, real o es una pelea de teatro para el público? Lo que parece para el público, porque son los dos personajes poco reales. Uno no tiende a ver líderes que sean, digamos, que digan las barbaridades que se dicen entre ellos y después se den abrazos y digan que están enamorados después de haberse dicho insultos y amenazas de guerra nuclear. Tiene esa teatralidad, sobre todo por la personalidad de Trump y por cómo es Corea del Norte, pero las amenazas que se cruzaron en 2017 fueron reales. No quiere decir, yo eso tuve varias discusiones muchas veces, no quiere decir que Corea del Norte sea irracional en el sentido que realmente está dispuesta a una guerra nuclear. Pero si Corea del Norte inicia una guerra nuclear, a la hora la perdió, porque es casi garantía de que la van a de destrucción. Salvo que China la apoye de atrás. Sí, pero digamos, entrarían en una guerra China y Estados Unidos. Es algo que todos queremos evitar y que ellos también, probablemente.
Pero el problema en 2017 fue que ese nivel de amenazas y de belicosidad en la retórica y en las palabras se prestaba para que hubiese algún malentendido o una lectura errónea de un movimiento militar y que dijeran esto significa guerra y que uno de los dos tomara la iniciativa. Era muy al filo eso que estaban haciendo. Después el encuentro que tuvieron realmente no fue sustancioso, no pasó nada, no cambió nada, excepto que eso sí hay que reconocerlo, que Corea del Norte dejó de hacer amenazas nucleares y dejó de hacer ensayos nucleares. No quiere decir que congeló ni que va a ceder su programa nuclear, porque Corea del Norte considera que el programa nuclear es la garantía de su supervivencia. Y de hecho Trump se sentó con Kim por el programa nuclear. Entonces no lo van a entregar, pero por lo menos dejó de hacer amenazas. Ahora se van a volver a reunir el mes que viene. Hay que ver qué pasa ahí. Ahora llegan amigos, a diferencia de la vez pasada que llegaban con una carga de belicosa diferente. Ahora supuestamente llegan en buenos términos. Pero es un poco impredecible, sobre todo con Trump, que es más impredecible que Kim, que es mucho decir. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, porque... Más alegre me parece, Trump. Sí, lo que pasa es que Kim tiene una historia y tiene un objetivo que es la supervivencia de su régimen. Entonces, tiene muy claro qué es lo que necesita hacer a su juicio para conservar esa supervivencia. Trump no se entiende bien qué es lo que quiere hacer. Entonces, algunas veces dice una cosa, otras veces dice otra, se sale de las reglas todo el tiempo. Entonces, es más impredecible porque uno no sabe bien qué puede hacer. Con Kim, si uno lee la historia de Corea del Norte, hay muchas cosas que se repiten. Aunque parezcan nuevas, hay constantes. Entonces, se puede... Si bien no hay información y uno no puede decirlo con seguridad, se pueden intuir algunas tendencias, después obviamente siempre hay imprevistos. En el caso de Trump, no hay historia ni siquiera. Trump no tenía experiencia, entonces hay un factor de imprevisibilidad. Tenía experiencia de empresario. Claro, pero no de político ni de diplomático. No. Entonces, ahí hay un factor de incertidumbre más grande, pero que a la vez ese poder saltearse las reglas también explica que se haya reunido con Kim. Obama nunca se hubiera reunido con Kim. Bueno, ya Obama había emitido 2.4 billones de dólares por su cuenta. Sí, pero quiero decir, me refiero a que ese factor de imprevisibilidad que tiene muchos aspectos negativos, también tiene algunos positivos, que es que permite hacer cosas que un líder normal o que se guía solo por las reglas y que hace lo que un diplomático o un presidente se supone que debe hacer, bueno, en este caso no lo hace. Entonces da margen para acciones que en otro caso no ocurrirían. Es interesante y es lo que se va a ver el mes que viene. ¿Podés resumir para conversaciones qué es Corea del Norte en 7 palabras? ¿En 7 justo? No, en 7 podés cederte una, para que no se inflacione. Es un país artificial de la Guerra Fría, y ya ahí me pasé de las 7 palabras, pero es eso, básicamente yo diría, es artificial de la Guerra Fría y es una anomalía, creo que es la última anomalía del siglo, digamos, el último residuo del siglo XX. No sé, habría que ver un poco lo que fue Birmania, todo eso. Claro, pero hoy... Es eso. Hoy Corea del Norte es básicamente el último vestigio de Guerra Fría que está presente. Por eso también es artificial, porque la Guerra Fría terminó hace mucho. No sabemos. Pero terminó formalmente. Formalmente, ojo. Sí. Pero siempre quedan resquicios, sí. ¿no? En Corea del Norte lo que pasa es que uno va yo muchas veces lo he dicho, es parecido a un viaje en el tiempo. Porque uno viaja a una lógica diferente y a una estética diferente desde el momento en el que, por ejemplo, no tenés internet. Entonces no tiene nada que ver con el resto del mundo. Funciona de otra manera. Entonces sí, es un viaje en el tiempo, diría que es. Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Los micrófonos permanecen abiertos para vos. Es Florencia Grieco, que es autora del libro En Corea del Norte, Viaje a la última dinastía comunista. Es una publicación de debate del 2018, cerquita. Sí. Muy cerquita y bueno, con los puntos suspensivos, como hacemos siempre, quedan abiertos los micrófonos. Muchas gracias. No, gracias a vos por estar con nosotros.